Yo no lo he notado. De repente la gente te dice, ¿no? Te dice mucho. Oye, tu hijo es así cuando no estás y cuando tú estás. Y de repente te choca porque... Chocas, digo, en las ideas, porque tú lo ves de una forma. No sé si aparte por el cariño de papá o algo, pero en el caso mío me parece que no. Ah, claro que sí. ¿Cómo se ha dado cuenta? Pues porque cuando están se comportan, digamos, los mandas a algo o hacen las cosas bien y no te dicen nada. Pero no estás y te das cuenta porque llevan los amigos, encuentras bolsas de papitas, desorden en la casa y son unos santos, ¿verdad? Pero sí cambia su comportamiento. Vamos a distinguir con toda claridad la diferencia entre castigos y consecuencias. Un castigo se basa principalmente en la idea de que a través del dolor la persona dice que aprende. En realidad no aprende. Bueno, aprende a engañar, aprende a evadir, aprende a mentir, pero no aprende realmente a distinguir lo que es correcto de lo que es incorrecto. No está basado en valores, está basado en dolor y miedo. A diferencia de eso, ¿qué podemos hacer? Aplicar consecuencias. Mira, no hay mejor estrategia pedagógica, muchos autores estarán de acuerdo conmigo, muchos maestros también y padres de familia expertos, en que la mejor estrategia que puedes utilizar siempre será que tu hijo enfrente de la cara y repare el daño. Esto se llama reparación del daño. La reparación del daño significa tratar de restaurar las cosas a como estaban antes de ser afectadas. Pero también el concepto que debemos introducir es el de resarcimiento. El resarcimiento no es reparar. El resarcimiento va más allá de la reparación. Es contribuir con acciones más allá de lo que comúnmente se le pide al niño para que el área que afectó o la persona a la que afectó pueda estar en mejor estado o condición. Ejemplo, vamos a suponer que tu hijo hizo un desastre de suciedad en la casa. Reparar el daño, ¿qué significa? No, pues que levante las cosas y limpie. Eso es reparar. Pero resarcir significa que se haga cargo de la limpieza de toda una zona de la casa, más allá de lo que normalmente se le pide a él. Eso es muy importante, porque de otra manera el niño simplemente cubre su parte y se lava las manos, si no hay resarcimiento. Miren, en las escuelas sucede mucho, que vamos a poner, rompió algo, rompió un material, llega papá o mamá, paga, reparó el daño, la mamá o el papá, pero no el niño, no el joven. ¿El joven qué hizo? Absolutamente nada. Él tiene que resarcir y tiene que, por ejemplo, hacerse cargo del cuidado del laboratorio o del área que originalmente afectó. Y además tú, papá o mamá que pagaste, le tienes que cobrar al niño o al joven con trabajo doméstico adicional al normal para que económicamente te compense de alguna manera. O sea, un ser humano capaz de dar la cara frente a sus errores y reparar el daño causado vale su peso en oro. Pero si tú sobreproteges a tu pollito y dices, ay, seguramente lo provocaron, por eso le pegó y le rompió los dientes y la boca al otro, ay no, pobrecito de mi hijo, en ese momento no estás fortaleciendo a tu hijo, al contrario, lo estás volviendo en un débil moral, una persona incapaz de enfrentar errores, de reparar daño, de resarcir y por lo tanto, obviamente, muy poco responsable. Vamos a ver. Otra característica del castigo es que está desvinculado, no tiene nada que ver lo que hizo con lo que le estás aparentemente corrigiendo. Le quitas la tele porque le pegó al hermano, ya habíamos puesto el ejemplo. O, a diferencia de esto, las consecuencias es la vinculación entre causa y efecto. Es decir, ¿qué fue lo que sí hizo, que produjo un daño? Y sobre eso es la sanción. Relacionadas, sanciones vinculadas. Una siguiente diferencia entre el castigo y la consecuencia, ¿cuál es? Que muchas veces el castigo es desproporcionado. ¿Qué tenemos que hacer? Ubicar si fue leve, intermedia, grave o extraordinaria la falta. Cuando son leves, cuando son intermedias, definitivamente tenemos que actuar de una manera más suave.
Cuando son graves y extraordinarias, tenemos que usar más firmeza. Los papás cometemos errores de cálculo muy seguido. Es decir, minimizamos lo que hizo nuestro hijo cuando fue grave, en realidad, por sus consecuencias, y al revés. Exageramos y gritamos por cualquier tontería, perdiendo credibilidad ante los ojos de nuestros hijos. Ten cuidado, porque la credibilidad es el único capital que tienes para realmente disciplinar a un hijo. Si tú te la pasas grite y pegue por diversas cosas, leves, intermedias, cuando hace algo grave, ¿qué te queda? ¿Lo crucificas? O sea, ¿qué vas a hacer? Agotaste tus recursos, gastaste tu pólvora en infiernitos. No fuiste dosificando ese recurso. Por lo tanto, el niño o la niña no te cree. No dice, ahora sí, me pasé. Cuando te ve responder muy fuertemente. Como siempre, estás gritando. Dice, mi mamá está loca, mi papá está loco, no me importa. Porque ya se acostumbró a los gritos. Ten cuidado con eso. Un siguiente y último punto es que no te bases en fantasías respecto al cambio. Yo creo que ya entendió por qué lloró y estuvo en su cuarto encerrado. No es cierto. Tú tienes que verificar, después de la reparación, que tu hijo o tu hija realmente no repite la conducta. Esa sería la síntesis. Distinguir muy puntualmente la diferencia entre castigos y consecuencias. Recuerda, la mejor consecuencia es la de reparar y resarcir, dar la cara, que sea proporcional, que esté vinculado y que verifiques realmente que la conducta se modificó y dejó de ocurrir. Esa es la pauta para aplicar sanciones. No estoy diciendo, cuando digo que quitemos premios y castigos, que no haya sanciones. Estoy diciendo, no condiciones a tu hijo como si fuera una mascota. Los seres humanos somos capaces de aprender y aprender de nuestros errores cuando nos dan la oportunidad de repararlos, de enfrentarlos. Resarcimiento y reparación es la clave. Sin embargo, es un problema culturalmente muy difícil de lograr. ¿Por qué? Porque, caray, no hay una verdadera conciencia y cultura de reparación y resarcimiento. Solo hay de sanción y de dolor, creyendo que con eso va a haber conciencia. Nada más falso que eso. Ojalá nos escribas. Recuerda nuestro correo, tv@escuelaparapadres.com. ¿Qué vamos a ver en el siguiente programa? ¿Qué es lo que vamos a analizar? Vamos a analizar los límites y las consecuencias para fomentar la responsabilidad de los hijos. Este tema de las consecuencias tiene mucho más carne para extraerle. ¿Cómo poner límites? No limitaciones a la conducta de nuestros hijos. Límites a su conducta, no limitaciones a su personalidad. Y realmente fomentar el sentido de responsabilidad en los hijos. Es un tema fundamental y espero nos puedas acompañar en la próxima emisión de escuelaparapadres.com. Yo soy Vidal Schmil y te agradezco muchísimo que me hayas aceptado en tu hogar. Hasta la próxima.